Muchas gracias. Es una honra estar aquí. Y vamos a seguir en esta misma línea porque creo que el ámbito creado hoy, que son sus corazones ante Dios y lo que Él puede ver, lo que Él no puede ignorar, lo que Él puede conocer de cada uno de nosotros, está latente hoy. Y tiene que ser oxígeno para nosotros. Así que aunque usted tenga el barbijo, respire. Oxigénese con este ámbito porque es vida, es vida. Y sin saber, pero oyendo las palabras del pastor Ale, quisiera seguir en esa misma línea porque sé que el Señor en su gracia, el Padre en su gracia, y es un clamor. Si ustedes nos ven de este lugar es porque solo estamos clamando y es como cuando el bebé llora en el kinder, ¿vieron? Que un bebé llora y todos empiezan a llorar, se contagian. Nosotros solo estamos de este lado porque empezamos a clamar, ¿sí? Solo lo que venimos a presentar a ustedes es un clamor puesto por Dios e impuesto por Dios en nosotros. Y viendo a los niños prejuveniles acá, esto es para ustedes también, para que ustedes vean lo que hoy está haciendo Dios en medio de esta generación, porque somos parte de una misma generación, pero que hemos determinado en el Señor no corrompernos, ¿sí? Ser parte de esta generación, pero vivir una vida incorruptible según Dios, vivir una vida según el parámetro de Dios, que es una vida santa, una vida apartada, una vida que es como la hemos leído, que es siendo sencillos hijos de Dios, irreprensibles, que es lo que vamos a ver que significa ser sencillo y ser irreprensibles en medio de esta generación, de la cual tiene dos nombres esta generación, que es una generación maligna y perversa, que nosotros no nos vamos a detener en esta generación, ¿sí? ¿Pueden identificar esta generación que es así? Por todos lados, ¿verdad? Pero si nosotros hoy podemos identificar qué significa para Dios ser sencillos hoy en medio de esta generación, ser irreprensibles en medio de esta generación y cómo nos ve Dios en medio de esta generación siendo luminares en este mundo. Pero quisiera comenzar leyendo algo que no se lo di a Ian, pero esto le quedará para ustedes para que ustedes lo investiguen en su casa. Primera de Corintios 8, desde el versículo 2, ustedes pueden leer desde el 1 y entero. Nos dice lo siguiente, y siguiendo la línea del amor, porque el amor es la esencia y la sustancia que los hijos de Dios, como sencillos e irreprensibles, son los que la esencia y la sustancia que expresamos en esta tierra. ¿Y por qué el amor a nosotros nos hará incorruptibles? ¿Y cuál es la esencia del amor que Jesucristo manifestó hacia el Padre y que a Él lo mantuvo así, irreprensible? Y que nosotros vamos a ver en la Biblia cuántos hombres y mujeres determinaron en sus días volverse así, siendo en medio de una generación que la podemos identificar, pero cómo ser preservados en medio de esta generación y cómo ser en esta generación tal vez siendo expresión viva de Dios y siendo palpables y tangibles de Dios. Y no significa alejarnos de este mundo, ¿no? Sino siendo preservados en medio de este mundo, y cómo esta esencia y la sustancia del amor de Dios es la que nos va a mantener a nosotros preservados, pero la que puede producir en el corazón del hombre todas aquellas cosas que Dios desea en transformación en el corazón y en la mente, en todo. Pero tiene que suceder primeramente en nosotros. Si, miren, uno de los clamores que hemos experimentado con Abel, ¿y por qué nació Escuela de Vida? ¿Han oído Escuela de Vida? ¿Sí? Usted olvídese de ese nombre, Escuela de Vida, pero podría llamarse de miles de maneras, ¿no? Pero el clamor comenzó
Porque podíamos ver en medio de nuestra generación y en medio de la congregación que entre el oír la palabra y vivirla hay un gran bache en medio, digamos así, o una gran, ¿cómo se diría? Un gran hueco, no sé cómo explicarlo, ¿sí? En medio, ¿verdad? Pero hay una característica de esta generación que es tan lógica muchas veces, que habla demasiado bien, ¿sí? Es como decir, yo puedo oír el mensaje y lo puedo repetir de la A hasta la Z perfecto, ¿no? Pero suena bien, pero no suena bien, ¿sí? No sé si me puedo explicar, ¿sí? Suena demasiado bien, pero no suena demasiado bien. Pero nos llamó algo poderosamente la atención. ¿Qué sucedía en medio de nuestra generación contemporánea? Que no hay un clamor por querer vivir de verdad el Evangelio. O sea, lo oigo bien, lo puedo hablar bien, ¿sí? Pero como no suena bien, ¿sí? No lo vivo bien, no se hizo sustancia ni esencia en mí, pero lo hablo bien. Y como suena demasiado bien, dentro de la congregación pasa como desapercibido. No sé si me puedo explicar lo que quiero decir, ¿sí? Es como tener la uva o la aceituna, pero yo me creo que tengo el aceite, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué falta entre tener la uva y creerme que tengo el vino? ¿Sí? El proceso. ¿Y qué es lo que hay entre el oído, que la palabra suena tan bien, y la falta de este proceso de transformación, de realidad y de verdad de mi vida? Y miren, muchas veces el proceso es así. Es en silencio porque es en mi casa, ¿sí? Lo que sucede en mi casa, en las cuatro paredes, de verdad que es el proceso. Pero este proceso tiene un nombre y es la palabra de la cruz, ¿sí? Esta generación es como que le quiere, es como que quiere, da vuelta, ¿no? Da vuelta, pero no quiere la cruz, ¿sí? Quiero el camino, aunque, miren, y el camino angosto es la palabra de la cruz. Y en este camino angosto del proceso de transformación, es como para nosotros es el clamor el clamor del Señor es, o sea, no quieras desviarte, ¿sí? No quieras buscar el camino más largo, porque en ese camino más largo es donde más hay demoras, donde más hay tropiezos, donde más hay falta de aire y de oxígeno, donde más son las cosas las peores ahí. Pero no te saltes el proceso, no busques el camino más largo, no busques lo más fácil, sino que quédate donde todo el Evangelio comienza a suceder, y es por medio de la palabra de la cruz. Y así comenzamos a gemir y clamar. ¿Saben que la presentación de la palabra de la cruz tiene los tesoros y las riquezas más profundas que un hombre y una mujer pueden vivir en la tierra? Si yo desconozco lo que la palabra de la cruz, que es la muerte, la sepultura, la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él produjo en la cruz, si yo me paso toda la vida ignorando eso, viviré una vida creyendo que tengo el aceite y el vino, creyendo que estoy viviendo el Evangelio, pero no lo estoy viviendo. Y el clamor está en la verdad. No estoy viviendo lo que oigo. No estoy viviendo el verdadero Evangelio. No conozco a Dios. ¿Qué es la salvación?
Le voy a preguntar a los jovencitos, ¿qué es el Evangelio? ¿Sí? Esas fueron nuestras preguntas. Y miren que nosotros podemos decir que tenemos 80 años, vamos a decir así, creyendo que estamos en el Evangelio, pero no lo estamos, ¿sí? Entonces comenzamos con estas preguntas. Y dice esto la palabra de la cruz en 1 de Corintios 1, porque ustedes lo van a buscar después. Yo solo voy a dejar el hambre, vamos a decir así. Y dice esto, que la palabra de la cruz, para los que creen, para los que son llamados y aquellos que se ven apartados por Dios, la palabra de la cruz es poder de Dios. Pero ese poder del Evangelio, ese poder de la palabra de la cruz, ¿dónde debe suceder y dónde ha sido esta generación engañada? En buscarlo afuera de mí, ¿sí? Buscar que el Evangelio suceda, no sé en dónde, pero sucede afuera, ¿sí? Pero nunca interno. Y es todo al revés. La palabra de la cruz es el proceso que tengo interno y es donde que, miren esto, esta es la posición que los llamados por Dios ven a la palabra de la cruz. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios está revelado en la persona de Cristo. Todo lo que tiene que ver con Dios, su poder, su deidad, su esencia, su genética, tiene que ver con Cristo. Cristo lo vino a representar perfectamente. Y en su cruz vino a representar la intención verdadera del corazón de Dios, que era rescatar al hombre, salvarlo, libertarlo. Y dice esto, que por Dios nosotros estamos en Cristo. Y Él nos ha sido hecho a nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Le hago una pregunta a mi generación, que yo sé que este hambre Dios lo está haciendo en toda la tierra. Que cuando nos hemos detenido nosotros a investigar e indagar esta posición que Dios nos dejó a nosotros por medio de Cristo. Cristo sabiduría, Cristo justificación, Cristo santificación y redención. ¿Saben que estas verdades son las que nos pueden a nosotros parar en este sistema que estamos viviendo hoy? Porque la justificación no es para el cielo, ¿sí? No es para que yo me vaya al cielo. Ni la sabiduría de Dios es para que me vaya al cielo y allá lo conozca mejor. Ni la santificación es para vivirla, morir, mire al cielo. No, absolutamente eso es una mentira de la religión. Esto tiene que ver con una verdad que la tengo que conocer así, en carne. Vivos. Recién hay una palabra de la canción que decía, vivo estoy. El secreto está, quiero saber quién está vivo acá hoy. Entonces el ahora de Dios y el hoy de Dios, ¿para quién es? Para el que vive. Pero ¿qué necesitamos nosotros hoy? Ponerle esa urgencia y ese hambre por conocer esta verdad. Padre, revélame la posición de justificación que tú me diste en Cristo. Si a nosotros se nos revela esa posición, absolutamente, y nosotros vamos a ver si llego con el tiempo, cuáles son las molestias que hoy están en esta generación y que vienen a molestar a los prejuveniles, a la edad que nosotros tengamos, vienen a estorbar y a hacer estorbos contra esta verdad, ¿sí? Es como decirte algo. Si el Evangelio, de la palabra verdadera del Evangelio, a nosotros no nos deja posicionados mirando la palabra de la cruz, son solo desvíos, ¿sí? Te llevarán a ver tu familia. Oh, tu familia debe ser salva para Cristo. Te llevarán a ver tu matrimonio necesita ser restaurado, ser consolidado, ¿no?
La crianza de dónde tienen los hijos. Los hijos, tus hijos necesitan ser criados según el siglo en que vive. Y así un montón de distracciones, pero no nos llevan al punto central por el cual la transformación y la madurez sucede en mí para poder guiar a mis hijos en este camino vivo y nuevo que Cristo abrió. Miren lo que dice. Primera de Corintios 8 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y esto atenta contra todas las elevaciones religiosas y todas las cosas que nosotros creemos que sabemos, ¿verdad? Pero acá habla de un mayor y un excelente saber. Miren, solo para traerles este recuerdo, el libro de Primera de Corintios, luego es lo que nosotros ya conocemos de Primero de Corintios 13, donde habla sobre el amor. Pablo comienza a entretejer y comienza a hablar qué es lo que significa el amor según Dios. Y acá lo dice. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Yo solo me detengo ahí, después vamos a seguir. Miren este punto tan importante para Dios. Porque nosotros hemos oído el conocer a Dios, ¿no? ¿Cuántos de acá quieren conocer a Dios? Y todos levantaríamos, ¿verdad? Pero dice al revés, que el que ama a Dios es conocido por Él. Dígame, ¿qué es más importante? Que usted quiera conocer a Dios a su manera, según usted, que usted lo conoce, y usted dice que sabe que lo conoce, pero acá dice que el que dice que sabe que conoce no sabe nada, ¿no? ¿Sí? O me detengo según paréntesis, ¿no? En amar a Dios. Él me puso acá, en esta tierra, para amarlo. Me puso en esta ciudad de Miami para una cosa, amarlo. ¿Saben lo que hace el amor? GPS, dirección, ¿sí? Porque el que ama a Dios es conocido por Él. O sea, ¿qué es más importante? Que Dios me conozca, porque lo amo. Y miren, si una persona comienza así, amando a Dios, se volverá primeramente tan conocido por Él, y ese conocido por Él, ni siquiera sabemos nosotros lo que significa, ¿sí? ¿Me explico? Ni siquiera sé lo que significa, ¿sí? Ni siquiera sé qué significa ser conocido por Él, pero puedo oler qué significa ser conocido por Él. ¿Qué quiere decir? Que si mi dirección en Dios, Él me dejó en Cristo, me dejó en el camino del conocimiento a Él, ¿sí? No me dejó en un camino de religión ni de evadir lo que Él hizo, sino que me dejó en Jesucristo. Me dejó en el camino del conocimiento de Él. Y miren, amados, nosotros no podemos amar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Entonces ahí es donde nace todas las cosas de Dios, ¿sí? Si hoy nosotros podemos ver cómo Dios nos dejó a nosotros en Cristo y el poder que tiene que nosotros en esa posición en Él confesemos que Jesucristo es el Señor. Esa confesión de Jesucristo es el Señor y la confesión de que somos guardados en su nombre. Miren, amados, todo tiene que ver con este punto en el que el Señor nos ha dejado a nosotros posicionados en Jesucristo.
Y cuánto nosotros tenemos que traer a conciencia el poder que tiene confesar todos los días de nuestra vida que Jesucristo es el Señor. Si hoy puedo ver solo una línea de que por Él estamos nosotros en Cristo y Él nos ha sido hecho a nosotros sabiduría. Haga de cuenta que usted hoy está rodeado de 4 paredes: sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero que nos es necesario nosotros saber de que estamos posicionados en Jesucristo. Y el poder que tiene confesarle con nuestra boca. Miren, cuando la palabra dice que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y que nosotros confesamos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón para justicia, ahí la palabra justicia significa que la obra de la justicia por medio de Cristo es la que se reveló en nuestros corazones, por la cual nosotros podemos confesar que Jesucristo es el Señor. Es la obra de justicia la que no ignoro, ¿sí? Uno de los clamores con Abel es determinar no ignorar la obra de la palabra de la cruz. Determinar no ignorar la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y que la obra de la palabra de justicia sea vida en nosotros. Miren lo que sigue diciendo el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Esta posición viene después de haber entendido que el amar a Dios y el ser conocidos por Él, lo que forma en nosotros y forja en nosotros es una determinación ante el sistema. Miren, toda esta escritura solo habla de los ídolos. Y para nosotros no es el ídolo de piedra y el ídolo que podemos tener en una casa donde vamos, sino que ídolo es todo aquello que atenta contra el conocimiento del amor verdadero a Dios. Si hay alguna imagen que se interpone en la imagen verdadera del amor de Dios, que es su Hijo Jesucristo, es un ídolo. Y ese ídolo estorba ante la verdadera adoración a Dios, ante el verdadero amor a Dios. Pero ese ídolo, dejen que Dios diga qué son los ídolos para Él. Miren, cuando nosotros comenzamos a identificar ídolos, es porque primeramente identifiqué el amor de Dios, sin ver su amor a través de la palabra de la cruz, sin ver la gracia de Dios. No puedo identificar los ídolos, porque los ídolos hicieron parte de mi casa, parte de mi vida. Pero cuando puedo ver que los ojos de mi entendimiento son alumbrados y veo el amor de Dios, ¿qué son los ídolos delante de Él? Nada. Pero solo es porque mires una vez el amor de Dios. Miren, yo solo quiero recomendar a los prejuveniles acá que puedan leer un libro. Y es Él eligió los clavos, por Max Lucado. No sé si alguno lo leyó en su antigua vida. No lo leyeron. Él eligió los clavos, por Max Lucado. Yo lo tengo, si ustedes quieren se los mando. Es muy sencillo este libro, pero habla de la posición de Jesucristo, por qué Él eligió los clavos y qué marcas decidió llevar Jesucristo cuando caminó en la tierra. Y qué marcas dijo: esas no son las marcas de mi Padre, yo no las quiero y no las necesito. Porque continuamente este sistema presenta ídolos. Tienes que ser de esta manera, porque así vas a funcionar en este sistema. Pero cuando vemos el amor de Dios,
cuando lo vemos realmente, cuando nos es alumbrado, que sea una lucecita de esas, una línea, ese proceso comienza a producirse en nosotros. Y cada vez nuestro corazón comienza a ser más puro y más limpio, porque bienaventurados son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Comienza amando. Todos los misterios de Dios son con un lente, el amor de Dios. Dios no revela misterios si no está el lente del amor. ¿Por qué? Porque todos los misterios vendrán a chocar con tu lógica, con tu razonamiento, ¿sí? Con tus construcciones de ignorancia, con tus construcciones imaginarias. Pero el amor tiene el poder de derribar, tiene el poder de sacar lo falso, tiene el poder de sacar lo engañoso, tiene el poder de quitar y tiene el poder absoluto de llenar. Y miren, toda nuestra vida fue creada para la esencia y la sustancia del amor a Dios. Absolutamente mi persona, el matrimonio, la familia y la iglesia son 4 misterios de Dios que solo son vividos y leídos por el amor. ¿Sí? ¿Cuántos de acá intentaron hacer alguna transformación, un cambio en su familia, en el matrimonio, en su persona? Todos, ¿verdad? Pero así hemos sido juzgados, ¿no? Nos hemos juzgado y hemos juzgado. Pero los jóvenes que están acá, chicos, empiecen por el punto original de Dios, ¿sí? No empiecen al revés, intentando todas las maneras para llegar a amar a Dios y conocerlo. No, es al revés, ¿sí? Permitan que Dios impacte el corazón, que Dios pueda quebrantarlo, que Dios pueda atravesarlo. Pero Dios, déjenme decirle, chicos, niños, que cuando Dios, miren, y Él ya lo vio, o sea, Él ya vio sus corazones, Él ya amó sus corazones, Él ya pensó sus corazones, aún para este ámbito, para este lugar. Pero cuando ustedes mismos entregan su corazón a Dios de alguna manera, como una manera de decirlo, dejen que Dios comience a tratar, comience a limpiar, comience a quitar, comience a ordenar, comience a poner. Porque esa es la gran diferencia, aquel que le ve, aquel que le ama, ¿sí? Capaz que no tengamos toda la elocuencia y saber toda la Biblia y saber todo, pero empieza así, empieza con ese hambre, empieza desde ese camino. Miren lo que dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, y ese establecer comienza primero en mi corazón, para que sea luego establecido en mis hijos y en mi casa. Para nosotros solo hay un Dios, y lo califica el Padre. Y esa es la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. Él vino a presentar al Padre. Y Él se dirige al Padre de 2 maneras: Padre bueno y Padre justo. Y una tercera vez, Padre santo. Esa característica de saber quién es Dios comienza por el amor. Esa posición del amor me da un erguir en la tierra, que puedo decir en mi casa: para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Y dice algo del Padre. Y esta es la presentación que puedo tener hacia mis hijos, ¿sí? De esposo a esposa, del cual proceden todas las cosas. Este saber del amor de Dios, miren, es como si en este sistema del mundo
estamos nosotros, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Pero en este saber de Dios, miren cómo salgo de los sentires al saber, al sabemos, ¿sí? Cuando algo lo sé, pero no es que lo sé por lo que lo sé porque me lo dijeron, sino porque lo sé. ¿Cómo salgo del sentir al saber? Salgo por algo que queremos esquivar, como lo dije al principio, es el proceso de transformación, ¿sí? Dejo los sentir, porque a mí Dios no me llamó a sentir, ¿sí? De alguna manera. Siento esto, siento lo otro, Dios me llamó a saber. Y muchas de las cartas apostólicas son, y sabemos, tenemos. Y este saber y este tener comienza con esta esencia y esta sustancia del ser amados por Dios, de ser conocidos por Dios, de ser predestinados por Dios, de ser escogidos para salvación. Y este amor comienza con un alto parámetro de conocer y de saber el alto precio pagado. Cuando sé el precio pagado, es lo que a mí, miren, amados, no hay peor lucha que querramos nosotros convertir a alguien que quiera salir de cualquier cautividad si no vio el precio pagado, si no vio el amor de Dios. Pero si lo vio, dale tiempo, ¿sí? Porque ahí estamos todos, ¿o no? Pero solo si lo vemos. Miren, es tan maravillosa la obra del Señor en nosotros, que es la que decidimos no ignorar. Miren, Pablo decía, lo dice tantas veces en sus cartas, no ignoren. No quiero que ignoren, porque en esa ignorancia es donde se meten todo lo falso. Pero en el conocer a Dios y el ser conocidos por Dios, es como si comienza un circuito. Y ese circuito de conocimiento es algo que no se puede acabar nunca, ¿sí? Jamás dejaremos de conocer a Dios. Y jamás. Y esa conciencia es 24 horas delante de Dios, ¿sí? Yo no voy a ir a la casa de Nati a decirle, deja de mentir, ¿sí? Porque si la conciencia de Dios comienza en ella, y una conciencia de verdad, conciencia de luz, conciencia de justicia, cada vez el proceso de verdad será mayor. Pero cada vez esa conciencia de luz es con Dios, ¿sí? Y esa es la presentación de un evangelio verdadero. El pastor no puede estar 24 horas en una casa de ustedes. Es más, gracias a Dios que es así. Pero cuando hay una determinación de no ignorar al Espíritu Santo, ¿cómo voy a venir el domingo que viene cuando me reúna? Debo creer que tengo que venir, y voy a venir en una mayor luz, en un mayor triunfo de una obra, de la obra del Señor, en un mayor entendimiento de justicia, porque Él me justificó, y en una mayor obra de santificación, porque no tengo a alguien que me diga, suelta eso, deja eso, no, sino que es una obra de conciencia de Dios. Y lo presenta al Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros, y miren esta posición, y nosotros somos para Él. Esa posición de saber para quiénes vivimos, de saber para quiénes somos, nació de haber visto el amor de Dios, de haber visto cuánto Él a nosotros nos amó. Y esa posición de nosotros somos para Él. Miren, hay una palabra que siempre predica Abel, y él desde como 3 o 4 años. Cada vez que estamos con un grupo de personas, él lo vuelve a decir. Porque
Pablo dijo algo cuando él vio a la generación en la que le tocó vivir, y él dijo algo: el amor de Cristo me constriñe pensando esto. Él decía esto: es tal el amor de Cristo por esta generación por la cual me toca vivir, y yo creo que él traspasó generaciones, que el amor de Cristo me aprieta, ¿sí? Me hace, de alguna manera, ¿cómo sería la palabra? ¿Cómo? Claro, pensando esto, que si uno murió por todos, hablando de Cristo, luego todos murieron. Esa era la ecuación de lo que debía suceder. Si Cristo murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa era una ecuación perfecta del amor de Dios. Es tal el amor de Cristo en la cruz que ese amor me hace pensar que así debe ser. Él murió, luego todos morimos para ya no vivir para nosotros. Dígame, ¿para qué vive este sistema? ¿Vive para sí o no? Y te hacen creer que tú estás viviendo porque vives para ti. Pero es una mentira. Y este saber para quiénes somos solo viene del amor de Dios. Cuando veo su amor, me hace saber para qué vivo y para quién vivo. Nosotros somos para Él, y acá presenta a Jesucristo y un Señor. Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ese saber que comienza en mi persona, pero debe bajar a todos los órdenes de la vida, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, ese saber de que solo hay un Dios, el Padre, de que solo hay un Señor, Jesucristo, ese es el saber que a nosotros nos preserva en este sistema en el cual vivimos. Y quisiera que me acompañen a Tito 2, y ya nos quedan minutitos. Yo traje la Biblia, que ya no usan, pero es para que la vuelvan a usar. En la escuela de vida estamos diciendo que todos vuelvan a usar el papel. Nos dimos cuenta de traer Biblias nosotros para traerles, ¿verdad? Y miren lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11. ¿Cómo es la presentación de nuestro Señor Jesucristo? Y ustedes, los jóvenes y yo voy a dejar una tarea, que después puedan leer el libro de Segunda de Timoteo, porque quien presenta al mundo no fueron las noticias, ni los canales de noticias, ni los diarios de este momento, sino quien presenta cómo estaba el sistema y cómo iba a ser el carácter de los hombres fue un apóstol. El apóstol Pablo le dejó una carta a Timoteo diciéndole: mira, Timoteo, tenés 12 años, 13 años, 14 años, este es el carácter de los hombres en este sistema y lo que va a venir. Y le encarga algo. Este es el sistema. Y ahí lo ven, ingratos, qué sé yo, un montón de características, ¿no? Que ustedes lo van a leer. Pero le dice algo que es clave para nosotros, no importa la edad que tengamos, pero le dice: pero tú. Y ese pero tú es para nosotros. Cómo, aunque está este sistema y tiene este carácter, este hombre, cómo se presenta el sistema hoy, pero cómo nosotros vamos a cruzar este sistema, encargándonos de qué. Y amados, si usted lee todo, si lee las cartas de Timoteo, lee Hebreos,
cómo ellos presentan la salvación y con el peso que le dan a conocer la salvación, a cuidar la salvación, a vivir la salvación, porque sabían que era el sistema contra sistema, ¿sí? Era la preservación de vida en sus días, que es la fe. Y miren, nosotros aún nuestros hijos que a veces nacen en estos ámbitos, pero no se preguntan, ¿verdad? Nosotros los estamos llevando a preguntar qué es la fe, qué es la salvación, para no dar por obvio absolutamente nada. Y miren lo que dice: porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Usted lo va a leer conmigo. Y aquí, hablando de la gracia de Dios, habla de la persona de Jesucristo. Él fue así, conocido como la gracia de Dios, conocido, lleno de gracia y de verdad, enseñándonos. Y miren, era tal la posición de nuestro Señor Jesucristo y el impacto que tuvo a esta generación, que miren ellos cómo lo describen a Él. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre. Esas tres verdades son las que ustedes van a investigar, porque no nos va a dar el tiempo, ¿sí? ¿Qué significa vivir en este siglo sobria? A ver, los prejuveniles: justa y... Ustedes, cuando lo investiguen, verán que todas estas verdades los llevarán a una verdad, a la palabra de la cruz. Porque la cordura, y miren esto, dice que la palabra de la cruz para muchos es locura, ¿verdad? Pero para los que creen es cordura. Es la sobriedad más exacta para vivir en esta tierra. ¿Sí? Sobrias, justa y piadosamente. Miren ahí la palabra piedad y la palabra de la piedad, cuando dice también en la palabra, no sé si ustedes han oído, que habla de la palabra de la piedad, que es gran ganancia. Esa palabra piedad tiene que ver con la muerte, la sepultura, la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de lo que Él produjo es lo que a nosotros nos hace vivir en este sistema piadosamente. Y la obra justa tiene que ver con la justicia dada por Dios a nosotros. Miren, en Romanos 8, ustedes lo van a leer porque tiene que ver con esto. Pablo lo que hace con preguntas es tantear y saber qué es lo que ellos conocían y qué es lo que ellos sabían. Y le dice unas preguntas. ¿Quién es el que condenará? Miren, nosotros para cruzar este sistema sobria, justa y piadosamente, y lo vamos a seguir leyendo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y seguimos el próximo. Quien se dio a sí mismo por nosotros. El 14. Quien se dio a nosotros. Estos dos jovencitos, que era Tito y Timoteo, ellos habían aprendido tan exactamente el Evangelio y tan puro el Evangelio, que a ellos les había sido encomendado esto. Esta va a ser la palabra que te va a mantener sobrio, justo y piadoso en medio de esta generación. Pero sabiendo algo, solo quiero que no me aparece ahí, donde dice quien se dio a sí mismo por nosotros.
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. Miren, y esto sería muy hondo para profundizar, pero entender lo que son las profundidades de la iniquidad y lo que opera en este sistema, pero que el Señor se dio a sí mismo por nosotros para purificarnos y libertarnos de toda cautividad, libertarnos de toda iniquidad, para que nosotros podamos cruzar en este sistema sobria, justa y piadosamente. Miren, Gálatas 1 dice algo, que nuestro Señor Jesucristo se dio por nosotros para librarnos del presente siglo malo. Así lo presenta a este siglo, así lo presenta a este mundo. Pero son estas verdades que en nosotros deben hacerse una esencia y una sustancia para cruzar, sobria, justa y piadosamente. Miren, cuando Pablo decía, ¿quién es el que condenará? La respuesta sigue a esa pregunta. Cristo es quien murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien intercede por nosotros. Esa posición de Jesucristo hombre, y que nosotros podemos leer en las Escrituras y podemos ver a través de la palabra, lo vemos a él cruzar este sistema así, sobria, justa y piadosamente. La piedad que nosotros hoy debemos conocer es la piedad de nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz. Esa es la piedad que nosotros vamos a manifestar a otros, ¿sí? La medida de piedad con la que nosotros hemos sido abrazados, hemos sido revestidos, hemos sido consolados, hemos sido justificados, será la medida de piedad con la que nosotros vamos a abrazar y amar a otros. Y esa vida justa, miren, la vida justa tiene que ver con el sistema que nosotros estamos viviendo, ¿sí? No quiere decir que la vida justa va a saltar este sistema, sino que mientras más nosotros tengamos una vida justa en las cosas que tocamos, esa vida justa a nosotros nos da autoridad también. Cuando cruzamos un semáforo, lo más sencillo, sacamos la basura y separamos acá lo orgánico, lo del plástico, todas esas cosas que hacen a la justicia de la convivencia en la que estamos, tiene que ver con una vida justa, con una vida irreprensible, con una vida, miren, acá cuando se dice que los sencillos, como los sencillos hijos de Dios, acá el sencillo no es, mire qué sencilla que es esa persona, cómo está vestida, cómo habla, me parece tan sencillo, ¿vieron? Nosotros lo calificamos así, porque no le gusta un Mercedes, es sencillo, ¿no? O cómo está vestido, mira qué sencillo, ¿vieron? ¿No? Pero el sencillo no es eso, ¿sí? Porque a mí no me pueden gustar los Mercedes, pero puedo tener una doble vida, cualquier cosa, hacer un montón. No tiene nada que ver. Pero el sencillo es aquel que no tiene un doble pensamiento, aquel que no tiene un doble ánimo, aquel, ¿vieron como el vaso de agua? Cuando uno le sirve un vaso de agua, que el agua es, esto lo enseñaron en la escuela, ¿no? Que el agua es incolora, insípida, ¿y qué más era? Inolora, ¿sí? Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos de acá han tomado agua? Todos hemos tomado agua. Han sido sencillos. El agua es lo más sencillo que hay, ¿sí? Es transparente por donde lo vean, ¿no? Y es más, si a usted le sirven un vaso de agua que adentro había cerveza, lo que sea, ya el agua está turbia, ¿no? Tiene gusto cualquiera, bueno, le pasó. Jugo, lo que sea, ¿no? Ya saben, ¿sí? Eso dejó de ser de alguna manera sencillo, puro, ¿sí? Está mezclado, ¿sí? Pero aquel que es sencillo, hijo de Dios, es que por donde lo veas, es hijo de Dios, ¿sí? No tiene nada oculto, o sea, nada que esconde, no tiene doble cara, ¿sí? No tiene doble vida, no tiene nada raro. Miren que ahora está en ese modismo. Esa persona cuando habló me hizo ruido, ¿vieron? Que eso es ese modismo.
Llegó ruido, parece la cascabel atrás, ¿vieron? Pero es una manera de que sí, el que es sencillo, hijo de Dios, tiene una sola representación en la tierra: Dios, luz, verdad, ¿sí? Es que vamos a ponernos de pie. Hay evidencias de la cual nosotros debemos ser, no sé cómo decirlo, pero sí clamar por verlas, ¿sí? La salvación tiene evidencias. El amar a Dios tiene evidencias, ¿sí? No es algo que nosotros podemos sentir y creer que está, pero no está. No sé si me puedo explicar con lo que quiero decir, ¿sí? ¿Sí? Está. La salvación tiene evidencias, ¿sí? El amor de Dios tiene evidencias, ¿sí? Y las tengo que ver y tengo que volverme un testigo de Dios en mi alma, ¿sí? Así como es tan claro vivir en la luz, porque tiene que ser claro vivir en la luz, ¿sí? Si no, no estoy en la luz, ¿sí? Pero hasta que no llegue a ese punto de decir la luz y en la verdad de Dios, no estoy viviendo plenitud de luz, ¿sí? No estoy viviendo plenitud de libertad. No estoy viviendo plenitud de verdad. Y no estoy amando a Dios como debería de amarlo. Pero no son verdades que quisiéramos saber, ¿sí? Es como que quisiéramos seguir como estamos. Pero como Dios sabe, eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Es que Dios sabe, ¿sí? Y así ha sido el clamor para nosotros de Escuela de Vida. Ese es para nosotros. Señor, quisiéramos y decirle al Señor, no es detenernos en el camino del Evangelio, porque jamás no es detenernos, sino que es comenzar a considerar lo verdadero del Evangelio, para que el Evangelio tenga la velocidad que tenga que tener para llevarnos a donde los tenga que llevar. Pero si yo quiero cruzar el Evangelio a mi manera y a mis formas, saben que entre nosotros nos podemos engañar muchos años, déjenme decirle, muchos años, pero a Dios no, ¿sí? Yo puedo vestirme de una manera y creer que estoy viviendo el Evangelio, pero no es verdad. Y hasta que no lleguemos a esa luz de verdad. Y saben que Dios nos ha dado algo tan maravilloso a nosotros que se llaman rodillas, ¿sí? Y si las tengo que doblar, ¿dónde las tengo que doblar? Porque miren, a nosotros la religión nos hizo ver que doblar las rodillas la doblaban por cualquier cosa, ¿no? Pero cuando verdaderamente hay un clamor de Dios y un hambre de Dios, déjeme decirle que ni la rodilla ni el piso alcanza para orar, para clamar, para decir, Señor, estamos delante de ti. Esa conciencia de vivir delante de Dios. Mañana mi trabajo tiene que ser diferente. Mañana mi universidad, mi escuela tiene que ser diferente porque Él lo sabe todo. Mañana en la preparación de la comida de mis hijos, estar con ellos, tiene que ser diferente porque Dios lo ve, porque Dios lo sabe. Y ese amar a Dios continuamente, aquí estoy, me toca conducir, llevar mi hijo de la escuela a la casa, amando a Dios. Te amo, Padre, pero amándolo, Padre, ¿qué de mi hija?
¿Qué de mi hijo? ¿Qué ves tú? Esas preguntas sencillas, son sencillas porque tienen que ser delante de Dios sencillas. ¿En qué sentido? Sin doblez, porque delante de Dios no hay doblez, ¿sí? ¿Qué de esto, Señor? ¿Qué de este trabajo que tengo que hacer? ¿Cómo educo a mis hijos? Porque el que sabe, el que cree que sabe, de verdad no sabe nada. Pero tú sabes, Señor. Señor, ¿cómo debe ser el matrimonio? ¿Cómo es ser esposa? O sea, son sencillas, cosas sencillas. Me explico la sencillez de la pureza, ¿sí? Pero si le dejo a Dios tocar todo, ¿saben por qué el espiritual puede juzgar todas las cosas? El espiritual es el hijo sencillo de Dios. Es un hombre y una mujer espiritual sencillos, según Dios. Porque dice que tienen la habilidad de juzgar y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esto no es espiritual. Mira vos, le da un carácter de espiritual, ir a cualquier cosa, a la basura. Pero esa es la obra de Dios. Acá vengo el domingo que viene. Vengo, parezco que me viene. No. Tiré todo. No sé, todo lo que hice me di cuenta que no servía de nada. Todo lo que edifiqué me di cuenta que no servía absolutamente de nada, porque es más, no me calificaba como hijo sencillo de Dios en medio de una generación maligna. Me hacía parte de ella, ¿sí? Porque tenía ambigüedades, estaba un poco en la luz, un poco en las tinieblas, un poco en esto y un poco en lo, una mezcla total. Pero en esas mezclas fue la que nos metimos en la escuela de vida, a identificarlas. Estoy creyendo que Dios hacía esto. Y cuando Dios se me presentó de verdad, me dijo, yo no estaba ahí. ¿Qué tal? Que no suceda, ¿no? Pero nos tiene que suceder. Nos tiene que suceder. Nuestro clamor es, Señor, aparécete a nosotros como generación. Que sea con nosotros, que sea con nosotros. Y ese es nuestro clamor. Que sea con nosotros. No podemos estar oyendo de tan grande salvación y no vivirla. Tiene que haber por lo menos una desesperación y un clamor, una lágrima, porque Él me dio esta lengua para clamar, me dio rodillas para doblarlas solo ante Él, solo ante Él. Pero tiene que estar, y me dio las lágrimas para poder llorar solo ante Él. Clamar de verdad, quiero conocerte, Señor. Pero ver tu amor para amarte y ser conocido por ti. Si Dios nos conoce, mire, está el conocimiento de Dios por nosotros. Que una lágrima que cae de un santo, Dios lo sabe. ¿Dónde está? ¿Quién acaba de doblar las rodillas? Dios lo ve, Dios lo sabe. Y este conocimiento delante de Dios es el que nos hace clamar. No hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y dice algo, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. ¿Cómo podemos vivir en ignorancia nosotros en este sistema si tenemos el Espíritu de Dios que nos puede mostrar todo lo que Él nos ha concedido? Jamás, no es aceptable, ¿sí? No es aceptable. Pero dice otra cosa, que Dios a nosotros no nos dejó huérfanos, sino que nos ha dado el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, por el cual clamamos, Padre, 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 Padre.
Espíritu de tu Hijo, Señor. Hoy sea el clamor en nuestros corazones del Espíritu de tu Hijo. Señor, aún al dormir, al volver a nuestros hogares, que el clamor de tu Hijo sea en nuestros corazones. Que sea el clamor de tu Hijo, el amor de tu Hijo en nosotros derramado en nuestros corazones. Señor, creemos que todo nuestro corazón, todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, todo nuestro ser, comprado por precio, no ignoramos que somos templo de tu Espíritu Santo. No ignoramos que somos tu casa, tu morada, y que hemos sido creados para vivir para ti. Señor, solo tú convences nuestros corazones. Solo tú produces el arrepentimiento en nosotros. Solo tú. Solo tú. Nada te es oculto, Señor. Nada te es oculto. Renunciamos hoy al doble ánimo, a las dobles palabras, a los dobles pensamientos, a las dobles acciones, para vivir tu luz, para vivir tu verdad, para vivir tu justicia. Padre, hoy clamamos por conocer a Cristo sabiduría, a Cristo poder de ti, a Cristo justificación, santificación y redención. Señor, que nos sea iluminado tal gloriosa y poderosa redención, que nos has librado de la ley, del pecado y de la muerte. Que tu autoridad es mayor y superior a todo. Señor, por cada jovencito y jovencita aquí, por cada prejuvenil en este lugar, Señor, clamamos por la revelación de ti a ellos. Que ellos te vean, que ellos te conozcan. Que el amor de ti, Señor, sea revelado a ellos. Que sus pasos en esta tierra sean amándote, Señor, siendo conocidos por ti, siendo conocidos y conocidas por ti. Allí están los que aman a Dios, los que aman su nombre, los que no doblaron sus rodillas ante ningún Dios de este sistema, sino que solo sus rodillas son dobladas ante el Padre. Padre, gracias, 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 gracias por tu eternidad en medio nuestro, por tu obra en cada corazón aquí. Gracias, gracias. Te amamos, Padre.